mis hermanos, Dios los bendiga, sean bienvenidos. Hoy miércoles, nuestro servicio de discipulado, la palabra de Dios, que seguimos con Mateo 27, 15 al 28. Que Dios me los bendiga grandemente, amén. Amén, gloria a Dios. Empezamos con alegría y gozo. Primeramente dándole gracias a Dios por este día tan maravilloso. Dándole gracias a Dios también y a ustedes por sus oraciones. Bueno, ahí estamos. Vamos escalando peldaños. Vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños. Vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso puedo escapar. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso puedo estar. ¿Quién dijo que no había victoria? Habiendo conocido al Cristo de la gloria, yo digo que sí venceremos. Y aunque Satán no quiera, victoria tenemos. Y aunque Satán no quiera, victoria tenemos. Aleluya. Gloria a Dios, Gloria a aleluya. Dios. Vive Alabado Cristo. sea Cristo. Alabamos al Señor. Alabado Hoy vamos sea. a leer la palabra en el nombre de Jesús en Mateo 27, 15. Amén. Amén. Alabado sea. Donde dice así. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo Pilato: ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabían que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pues ellos gritaron aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre vosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Es nuestra nieta, que hoy nuestros hijos nos la dejaron un ratico encargada, pero bueno, imagínense. Bueno, que Dios me los bendiga, mis hermanos. Vamos a prestar atención a esta palabra, a aprender un poco más en el nombre de Jesús, que nuestro pastor Moisés nos va a llevar. Cuidado con la niña. Ay, Dios mío. Vente. Hija, no. Nos va a llevar la palabra, amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. La nietita estaba Jurungando tocando el enchufe. Quería apagarnos todo allí. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, seguimos nuestro estudio. Hoy no pudimos hacer
el GAT a donde la hermana Ethel. Les pido perdón allí porque no pude asistir, pues. Ya llamamos a los hermanos y bueno, ahí estamos, pero ya me siento un poco mejor y bueno, gracias a Dios. Yo creo que es una gripecita, una cosa ahí, me dio fiebre anoche y esas cosas. Me puse la vacuna contra la influenza y yo creo que me chocó, me pegó, me cayó, no me cayó muy buena. Bueno, gracias a Dios, mi hermano. Gracias a Dios estamos bien aquí, alabando al Señor. Por ahorita me siento un poco mejor, gracias a Dios. Y bueno, empecemos con este estudio que es bastante bueno, pues, porque aquí podemos ver en el capítulo 27, donde la multitud escoge a Barrabás, ¿no?, en vez de a Jesús. Y ahora vemos la presión, ¿no?, que Pilato experimenta al ver la firme intención de los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos de condenar a muerte a un hombre que según su juicio era inocente. Ya las acusaciones habían sido hechas en contra de nuestro Señor Jesús. Había sido acusado de ser un sedicioso que incitaba a la gente a no pagarle impuesto al César y se había proclamado como rey. Ahora, sin embargo, aún con todo esto, amado hermano, Pilato no encontraba una causa suficiente, contundente para condenar a Jesús a muerte. Y por ello se enfrenta a una difícil situación: hacer lo correcto, pero difícil liberando a Jesús, o simplemente condenarle a muerte. Condenar a muerte a un inocente con tal de no tener problemas políticos. Esto era lo que pasaba por la mente de Poncio Pilato. Ahora, Pilato era una persona de experiencia en su puesto y él sabía reconocer a un sedicioso al verlo, amado hermano. Y sabía que Jesús no era uno de ellos. Pero por otro lado tenía la presión de los líderes religiosos, de los judíos, que lo presionaban para condenarlo a muerte. Pero al enterarse de que era Galileo, decidió, amado hermano, enviárselo a Herodes Antipas, que para aquellos días se encontraba en Jerusalén. Ahora, obviamente, esto fue una forma de evadir la responsabilidad de juzgar a un hombre inocente. Esto lo vemos en el Evangelio de Lucas. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, por favor. Un momento, no se vayan de Mateo, pero vamos a ir a Lucas. Y vamos a ir al capítulo 23 de Lucas. Capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Ok. Y vamos a leer los versículos 6 al 12. Dice así: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con su soldado, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. Dice en el 12: y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes
estaban enemistados entre sí. Alabado sea el Señor. No obstante, amado hermano, esto no funcionó, ya que Herodes no hizo más que burlarse de Jesús y enviarlo nuevamente con Pilato. De esta manera nuestro Señor sufría el escarnio y abuso de sus enemigos. Recordemos, amado hermano, que ya anteriormente había sido abofeteado y escupido por los miembros del Sanedrín, que lo acusaban de blasfemia. Dice Mateo 26, capítulo 26, versículos 67 y 68. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahí estaban los soldados y el Sanedrín. Toda esta gente estaba burlándose del Maestro, de nuestro Jesús. Después de los desprecios de Herodes, amado hermano, Jesús fue llevado nuevamente ante Pilato, el cual, después de volver a considerar el caso, les dice a los líderes religiosos de los judíos que ningún delito había encontrado en él. Vamos a leerlo en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, vamos a leerlo del 13 al 17, oiga como dice. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellas de las que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltar a uno en cada fiesta. Alabado sea el Señor. Aquellos hombres, amado hermano, presionaban a Pilato para que Jesús fuese condenado a muerte. Pero este buscaba la forma de no hacerlo. Por eso tomó ventaja de una tradición que se daba en aquellos días, donde se solía soltar a un prisionero durante las fiestas. Dice la palabra de Dios: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar a un preso el que quisiese. Alabado sea el Señor. Vaya Mateo. Ok. Al que quisiese, ¿no? Tenían esta tradición, los judíos. No se sabe en qué momento inició esta tradición. Posiblemente fue inspirada por la fiesta de la Pascua, que conmemora la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. O a lo mejor era una tradición romana, y de allí que se acostumbraba a liberar un preso en este tiempo, ¿no? Por ello, Pilato presenta a la muchedumbre a dos personas: a un hombre reconocido como un terrible criminal, y a Jesús, creyendo, amado hermano, que lo más sensato sería liberar a Jesús y condenar al criminal, ¿no? Dice: y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Alabado sea el Señor. Llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién
queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Alabado sea el Señor. Pilato, amado hermano, sabía que los líderes religiosos de los judíos habían entregado a Jesús por envidia. Y esta palabra, envidia, se traduce del griego, amado hermano, sonos, la cual describe el sentimiento de disgusto producido al ser testigo u oír de la prosperidad de otros. Estos hombres, amados, perversos, malos, de corazón duro, estaban envidiosos de la autoridad y santidad de nuestro amado Señor Jesús, de su poder para sanar, amado hermano, a los enfermos y expulsar demonios. Estas personas estaban envidiosas de estas cosas que hacía nuestro Señor Jesús, de la popularidad que tenía Jesús haciendo estas cosas, que gozaba delante de la gente, mucha popularidad, la gente lo buscaba y por eso deseaban matarlo. Eso era todo lo que tenían estas personas. Ahora bien, ¿quién era Barrabás? Alabado sea el Señor. Literalmente su nombre significa hijo del Padre. Ahora, y este nombre proviene del arameo Bar-Abá, lo cual ha hecho especular a muchos y llegar a creer que Barrabás no era su propio nombre, sino un calificativo para referirse al hijo de un hombre principal de la aristocracia judía que se había involucrado en crímenes. Otros, amados hermanos, como Orígenes, llegaron a especular que el nombre de este criminal era Jesús, ya que Jesús era un nombre muy común en estos tiempos. Y para diferenciarlo de la persona de nuestro Señor Jesucristo, le llamaron Barrabás. Y aún más, otros afirman, amado hermano, que en los primeros manuscritos de este evangelio se le había llamado Jesús a este criminal. Y los cristianos decidieron cambiarle el nombre a Barrabás para no llamarle, igual a nuestro amado maestro. Pero al final, todas estas son suposiciones que no poseen evidencia. De acuerdo a Lucas, amado hermano, el apóstol Lucas, Barrabás era un sedicioso y homicida. Dice Lucas en el capítulo 23, versículo 19, este había sido echado en la cárcel por decisión de la ciudad y por un homicidio, Barrabás. Y Juan, amado hermano, el evangelio de Juan, nuestro amado apóstol, nos dice que Barrabás era también un ladrón. Vamos ahí a Juan, en el capítulo 18. Juan capítulo 18 y vamos a leer el versículo 40. Y dice así, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Marcos nos dice que este había sido atrapado en un motín junto a otros criminales, donde había cometido un homicidio. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15 y vamos a leer el versículo 7. Marcos 15, 7 dice, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Marcos 15, 7.
Buenas, mi hermana Gladys. Dios me la bendiga grandemente. Que el Señor la guarde en el nombre de Jesús. Estamos orando por Luis, por todos tus hijos, en el nombre de Jesucristo. Finalmente, amado hermano, Mateo nos dice que Barrabás era un preso famoso, por lo que podemos entender que todos los habitantes de Jerusalén lo conocían por sus fechorías. Dice, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Así dice la palabra de Dios textualmente. Así que definitivamente Barrabás, amado hermano, era un verdadero criminal. Y Pilato, que deseaba liberar a Jesús, por supuesto, porque no le veía nada a este hombre, que le habían llevado allá hablando y poniéndolo en juicio para que él lo juzgara a muerte. Esa era la intención. Pilato deseaba liberar a Jesús. Posiblemente creyó, amado hermano, que la gente sería sensata y no dejar libre a un ladrón asesino antes que al Señor Jesús. Pero Pilato se equivocó Pilato. Mientras todos, amado hermano, estos acontecimientos se estaban dando, una mujer, la esposa de Poncio Pilato, amado hermano, qué tremendo es esto, había tenido sueños perturbadores acerca del hombre que estaba juzgando a su esposo. Sueños que le habían perturbado en gran manera, a tal punto que le manda a decir a su esposo que no tuviera nada que ver con ese justo. Alabado sea el Señor. Dice textualmente en el versículo 19, Mateo 27, 19, dice textualmente: Dice textualmente, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Esta mujer había tenido una revelación. No tenemos mayores detalles, amado hermano, en cuanto a esta mujer, ¿no? A excepción de Mateo, que Mateo no se menciona en los otros evangelios, sino aquí en Mateo, en el evangelio de Mateo nada más. No sabemos si Pilato la había contado, o le había contado acerca de los judíos de Jesús, los juicios que le estaban haciendo a Jesús en algún momento, o si los sueños le vinieron sin saber algo previo, sin saber nada de lo que estaba ocurriendo. Según la tradición, se le ha identificado a esta mujer que era esposa de Pilato con el nombre de Claudia Procula, la cual afirma que era una profetisa, que era una proselita del judaísmo, alabado sea el Señor, y que posteriormente se convirtió al evangelio, siendo canonizada por las iglesias ortodoxas orientales. Según algunos y según estos, Pablo la menciona como cristiana bajo el nombre de Claudia en una de sus cartas. Dice en segunda de Timoteo, alabado sea el Señor, vamos a ver cómo la menciona Pablo en segunda de Timoteo, alabado sea el Señor. En segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 21 dice así: procura venir antes del invierno, Eubulo
te saluda, y Prudente Lino, Claudia y todos los hermanos. Alabado sea el Señor. Ahí la nombra Pablo, ¿no? Aunque no hay forma, amado hermano, de demostrar todas estas hipótesis, como sea, amado hermano, este anuncio debió haber presionado más a Pilato acerca de este asunto de sentenciar a muerte a un justo. Ahora, Pilato sabía, amado hermano, que Jesús no merecía ser condenado a muerte. Pilato estaba claro. Y que sus acusadores eran personas envidiosas. Eso lo sabía Pilato. Que habían levantado acusaciones falsas con el fin de desviarlo de la muerte. Pero a pesar de los intentos de liberar a Jesús, las personas que estaban allí escogieron a Barrabás, ya que los principales sacerdotes y ancianos los persuadían, amado hermano, de eso. Seguimos leyendo. Seguimos leyendo en el 23 y dice: perdón. En el 20 dice, oigan bien, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Ahora, Pilato no lo podía creer. Sin embargo, estas personas, amados hermanos, persuadidas por los líderes religiosos, estaban pidiendo que se liberara a un criminal como Barrabás y que Jesús, al que llamaban el Cristo, amado hermano, fuese crucificado. Pero ¿cómo era esto posible? Si hace unos pocos días atrás, amado hermano, durante la entrada triunfal de nuestro amado Señor Jesús, día domingo, para ser exacto, la gente lo aclamaba diciendo Hosana. Podemos leerlo en Mateo, en el capítulo 21, un poco más atrás. Vamos a recordarlo. Mateo capítulo 21, versículos 8 y 9. Dice así: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esta gente proclamaban a nuestro Señor Jesús. La respuesta, amado hermano, a esta interrogante pudiese ser muy sencilla. Esta gente que lo condenaba, que eran habitantes de Jerusalén, no lo conocían, no conocían mucho a Jesús. Ya que, si bien es cierto, por el Evangelio de Juan, sabemos que Jesús realizó algunos milagros en Jerusalén, pero la mayor parte de su ministerio, amado hermano, se desarrolló en Galilea. Y por tanto, estas personas no conocían a profundidad sus obras. Esto significa que aquel día domingo, amado hermano, que Jesús entraba en Jerusalén, las multitudes que le gritaban Hosana eran en la mayoría Galileo. Y por el mismo texto de Mateo, entendemos que las personas de Jerusalén no conocían a aquel que las multitudes glorificaban. Vamos a ir a Mateo, ahí en el 21, perdón. 21 y vamos a leer el 10 y el 11. Mateo 21, 10 y 11. Dice así: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret,
de Galilea. Alabado sea el Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno. Así que, amado hermano, no es difícil creer que estas personas que lo condenaban no conocían a profundidad el ministerio de nuestro Señor Jesús. Y la influencia de los líderes religiosos lo condenaron a muerte. Alabado sea el Señor. Aunque parece totalmente injusto, amado hermano, y ciertamente lo era, todo esto era parte, amado hermano, del plan de Dios. Parecía que los planes diabólicos de los religiosos estaban resultando. Dios me la bendiga, mi hermana Elvia. Alabado sea el Señor. Dios me la bendiga grandemente. Ahora, un criminal liberado. Sería liberado mientras que un justo sería crucificado. Pero la verdad, amado hermano, es que todo esto ocurriría de acuerdo al plan divino, ya que nuestro amado Señor Jesús tenía que cumplir con una misión, muriendo, amado hermano, por nuestros pecados. Y esta escena lo representa perfectamente. Vemos como un criminal acusado de robo, sedición y homicidio, amado hermano, que merecía la pena de muerte, amado hermano, es liberado. Y en su lugar, un inocente toma su lugar para morir. Y eso, amado hermano, es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Jesús, alabado sea el Señor, es nuestro sustituto. ¿Sabes algo, amado hermano? Él tomó nuestro lugar al morir por nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Porque nosotros, amado hermano, como pecadores, merecíamos el castigo eterno. Pero el Señor, en su gran misericordia y por su gracia, amado hermano, tomó nuestro lugar, tomó tu lugar, amado hermano. Tomó mi lugar. Para que nosotros, por medio de nuestra fe, pudiéramos ser liberados de la paga del pecado. Dice Romanos capítulo 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Alabado sea el Señor. Ahora bien, ante los intentos de Poncio Pilato, amado hermano, el gobernador romano de Judea, de liberar a Jesús y no condenarlo a muerte, los principales sacerdotes y ancianos de los judíos, amado hermano, presionaron para que se le crucificase. Y en un último intento para salvarlo, Pilato toma ventaja de una tradición. Él saca a un preso que se tenía que soltar de la tradición y saca a Barrabás y saca a Cristo. Pero fueron los judíos los responsables de crucificar a nuestro Señor Jesús. Realmente fue así. Para el asombro de Poncio Pilato, el pueblo termina, amado hermano, escogiendo Barrabás y condenando a crucifixión a nuestro amado Señor Jesús. Alabado sea Cristo. Ahora, después de todos estos intentos por evitar que Jesús fuese crucificado por medio de Pilato, Pilato decide ceder y mejor permitir que fuese condenado a muerte. Y como un símbolo de que no tenía nada que ver con esta injusticia, amado hermano, decide lavarse las manos y que la culpa de todo recayese en los líderes religiosos de los judíos. Podemos leer en el versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba,
sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros, alabado sea el Señor. Ahora bien, realmente no tuvo culpa Pilato de la muerte de Jesús. Para entender, amado hermano, mejor el contexto y responder a esta pregunta, entendamos la situación en la que Pilato se encontraba en ese momento. Desde el principio de su gobernación en Judea, amado hermano, Pilato había tenido problemas con los judíos por no considerar sus costumbres religiosas. Si recordamos, había ocurrido eventos donde la situación casi terminaba en una masacre de varios judíos. Por ejemplo, tenemos la ocasión cuando Pilato se atrevió a entrar en Jerusalén con los estandartes y afinges del águila y el emperador romano, lo cual los judíos, amados hermanos, los consideraban objetos idolátricos que ofendían el templo y sus tradiciones. Pero lo que armonizaron en frente de la fortaleza de Pilato, pidieron que los removiera, y estos lo amenazaron de muerte, rodeándolos con sus soldados. Ahora, a lo que los judíos les mostraron sus cuellos, mostrándole que estaban dispuestos a morir que tolerar su idolatría. Los judíos estaban dispuestos a morir, pero no iban a permitir esas cosas. Al final, amado hermano, Pilato cedió, ya que de lo contrario, aquel día hubiese sido una terrible masacre que le podía traer reprimendas de parte del emperador romano. Luego, Pilato engañó a los judíos pagando la contribución de unos acueductos con el tesoro del templo, lo cual indignó a los judíos y provocó muchas revueltas. Por todo esto, amado hermano, si hay algo que caracterizó el gobierno de Pilato, fue la violencia. De hecho, en el Evangelio de Lucas se nos menciona un caso relatado por Jesús, donde unos galileos habían muerto por Pilato. Vamos a ir a Lucas, el Evangelio de Lucas, por favor, en el capítulo 13. Evangelio de Lucas, capítulo 13, y vamos a leer los versículos 1, 2 y 3. Dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahí se lo dijo Jesús, claro. Ahora, todos estos problemas, amado hermano, ocurridos por la falta de diplomacia de Pilato, llegaron a oído del emperador Tiberio, y les había advertido que tenían que mejorar su gestión, porque de lo contrario sería depuesto de sus funciones como gobernador de Judea. Así que cuando ocurrió el juicio de Jesús, Pilato no se encontraba, amado hermano, en una muy buena posición con el gobernador. Por lo que cualquier informe de que había liberado a un hombre que se había proclamado como rey podía comprometerlo aún más. Así que aquí vemos, amado hermano, a un hombre que con tal de mantener su posición política permite que un hombre justo sea condenado a muerte. Al final Pilato pudo
haber decretado la libertad para Jesús. Pero no lo hizo. Por lo que vemos a una persona que pudiendo hacer lo justo, no lo hace y permite que los inocentes sufran. Dice Santiago capítulo 4, versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, ¿qué pasó con Pilato después de todo esto? Josefo, el historiador, amado hermano judío, relata que la gobernación de Pilato llegó a su fin cuando fue denunciado ante su superior, Vitelio, quien era gobernador de Siria. Pilato, amado hermano, había engañado a los samaritanos, atrayéndolos al monte Gerizim, con las mentiras que allí se encontraba un tesoro sagrado de Moisés, que Moisés había escondido. Así los atrajo, lo cual terminó en una terrible matanza de los samaritanos. Por esto, Pilato causó, después que lo quitaran del cargo. Y cuando iba rumbo a Roma para compadecer delante del emperador Tiberio, el gobernador murió. Y así Pilato se libró del juicio, amado hermano. Alabado sea el Señor. Para compadecer delante del emperador Tiberio. El gobernador murió y se libró del juicio Pilato. Aunque cuenta la historia que después, durante el reinado del emperador Calígula, Pilato terminó quitándose la vida. Aunque no está muy claro que esto haya ocurrido, aparte de esto también existe otra tradición que se menciona a las iglesias griegas y coptas de Egipto, donde de acuerdo a ciertas cartas apócrifas y algunos comentarios de Tertuliano, se afirma que Poncio Pilato, amado hermano, llegó a convertirse al evangelio tiempo después que fue depuesto de su posición como gobernador. Y de hecho, estas iglesias lo han canonizado junto con su esposa, pero de esto no existen evidencias bíblicas. Ahora, ya vimos que Pilato tuvo una responsabilidad de la muerte de Jesús, ya que como gobernador pudo haber decretado la libertad para él, considerando que no habían pruebas para condenarlo. Sin embargo, amado hermano, no lo hizo. Y para no comprometer sus intereses políticos, permitió que fuese crucificado. Esta fue la verdad. Ahora bien, los romanos ejecutaron la crucifixión, pero los líderes religiosos de los judíos fueron los que presionaron para que todo esto ocurriera. Y de hecho, al expresar Pilato que estaba libre de sangre inocente, estos y el pueblo que estaba con ellos exclamando, se hacían responsables de la muerte de Jesús. Alabado sea el Señor. Leemos en Mateo 25, al 25, alabado sea Cristo. Mateo 25, 26, leemos. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Por tanto, vemos, amado hermano, podemos ver aquí que la participación de los principales sacerdotes y ancianos como los que confabularon contra Jesús, acusándolo con mentiras delante de los romanos, y a los mismos del pueblo que allí se encontraban, que
se dejaron influenciar, amado hermano, por estos líderes religiosos para ser parte de la condenación de Jesús, para ser crucificado. De hecho, amado hermano, los mismos evangelios testifican el hecho de la conspiración de estos hombres para matar a nuestro amado Señor Jesús. Leemos en Mateo 26, 1 al 5. Mateo 26, 1 al 5 leemos: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, escribas, ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaños a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no haga alboroto en el pueblo. Ahí estamos. Al final, amado hermano, podemos decir que todos estos hombres malvados fueron influenciados por Satanás. El Señor Jesús lo reprende en este momento, para ser sus instrumentos malignos en contra de Jesús. Lo cual no sería difícil creer, porque lo mismo pasó con Judas. Dice Juan capítulo 13, versículo 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. A la verdad, amado hermano, es que todo esto ocurrió porque ese era precisamente el plan. Y aunque no podemos negar la responsabilidad de todos estos hombres, amado hermano, en la muerte de nuestro amado Señor Jesús, es una realidad de que el mismo Señor ofreció su vida en rescate de muchos. Dios te bendiga, mi hermano Manuel. Alabado sea el Señor. Ofreció su vida, amado hermano, por rescate de muchos. Alabado sea Cristo. Nadie me quita, nadie me la quita, dice el Señor en Juan 10, 18. Dice el Señor Jesús: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla, dice el Señor. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué tremendo, ¿no? Jesús ofreció su vida porque este era el plan divino. Él se ofreció como el cordero sustituto que pagó nuestros pecados, de tal forma que es por nuestro pecado que Él murió, amado hermano. Así que no podríamos solo echarle la culpa a Poncio Pilato o a los romanos o a los judíos de la muerte de nuestro amado Señor Jesús. Si lo consideramos más profundamente, amado hermano, realmente Jesús murió por nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Y por eso, amado hermano, nosotros debemos considerar hoy este bendito sacrificio. Alabado sea el Señor. Este sacrificio expiatorio, amado hermano, que nos da la oportunidad de escapar de la condenación eterna. Qué salvación más grande. Ayúdanos a cuidarla, Señor. El autor de la carta de los Hebreos, amado hermano, nos dice lo que realmente pasó en la eternidad, incluso antes que el mundo fuese fundado. Dice Hebreos, vamos a ir al libro de Hebreos, por favor, capítulo 10. Con esto terminamos, Hebreos capítulo 10. Vamos a orar ahorita por ustedes, amado hermano, para finalizar el servicio de discipulado el día de hoy. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10 y leemos el versículo del 5 al 10. Dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones, por el pecado no te agradaron. Entonces dije,
he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecieron según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer la voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Y dice en el 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Alabado sea el Señor. Así que, amado hermano, viendo la realidad de nuestra vida condenada por nuestros pecados, Dios, el Padre, decide, amado hermano, enviar a Dios el Hijo a morir, amado hermano, por ti, por mí, a morir por todos nosotros, a morir por nuestros pecados, amado hermano. Y desde el momento que Jesús fue encarnado, su misión principal era morir en la cruz del Calvario, ofreciendo su propia vida de manera voluntaria, por amor, amado hermano, a nosotros, por amor a ti. Alabado sea el Señor. Llamo a mi esposa para orar. Santo es nuestro Rey. Damos gracias a Dios por este tiempo. Alabado sea Cristo. Gracias, Amén. Señor. Damos gloria a Santo Dios, es tu aleluya. nombre, mi Señor. Qué buena palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios, Padre eterno. Alabado sea tu nombre, mi Señor. Mi alma te alaba, Padre Sí, amado. Señor, mi Gracias, alma te Señor. alaba. Gracias Damos por tu gloria, palabra, Padre. Dios Santo Rey. Damos Gracias por este alabanza, estudio, Señor. Dios. Gracias, Señor, Gracias, Dios. Señor. Porque tú nos llenas de felicidad y amor y de paz y de Amén, gozo, Señor. gloria Ese a gozo Dios. que proviene de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú sanas nuestros cuerpos, Dios Sí, Santo Rey. Señor, alabanza. Gracias, Señor, porque tú nos das fuerza, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre eterno. Padre, gracias. Alabado sea tu nombre, mi Señor. Santo Gracias, es tu nombre, mi Señor. Señor. Gracias, Jesús. Creo en ti, Jesús. Sí, Señor Dios Padre. Creo en ti, mi Rey. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús, y en lo que hará en mí, Lo que hará en nosotros, aleluya. en mí, Alabanzas al Rey, gloria a Dios. en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Señor Dios Padre, gracias, Señor, santo es tu nombre. Bendice, Padre amado, a todos mis hermanos, Señor Dios Padre. Bendice a mi hermana Elvia, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Abre los cielos, Señor, y bendice su hogar, Padre eterno. Bendice sus hijos, Dios. Bendice, Señor Dios Padre, Santo Rey, todo lo que hagas, Señor Dios. Tú conoces la necesidad, Señor, tanto física como espiritual, de mi hermana Elvia, Dios. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, unidos en un mismo sentir, en un mismo amor, Padre eterno, que tú cubras las necesidades de nuestra hermana en el nombre de Jesús, Señor. Igualmente te pido por mi hermana Gladys, Señor, por su hijo Luis que está en Guatemala, Señor Dios Padre, para que tú lo bendigas y lo cuides, Señor. Por todos sus hijos, por Junior, Señor, para que tú lo conviertas, Padre eterno, en el nombre de Jesús.
Ayuda a Junior, Señor. Ayúdalo, Señor Dios. Toca su corazón, Señor. Limpia su mente y su alma, Dios Santo Rey. Limpia su cuerpo, Dios. Ayuda a Junior, Santo Padre. Igual, Señor Dios Padre, a cada uno de los hijos de mi hermana Gladys, Señor. A Cecilia, Señor, a Juancito, Padre eterno. Llénalo más, Señor Dios, de tu palabra, Señor. Afírmalo en el Evangelio de Cristo, Señor, en el nombre de Jesús. Dale aún más, Señor, llenura del Espíritu Santo, Juan, en el nombre de Jesús, Santo Rey. Te pido por mi hermano Manuel, Señor Dios, te doy gracias, Señor, por Manuel. Cuídalo, guárdalo, Señor Dios Padre, que ahorita está trabajando, Señor, en el nombre de Jesús. No permita, Señor, que nada le pase, en el nombre de Jesucristo. Bendice, Señor, a su esposa Reina, Señor Dios Padre. Bendícelos grandemente, Señor. Tráelos, Señor Dios Padre, a tu redil, Señor, en el nombre de Jesús. Necesitamos, Señor, reunirnos los hermanos juntos, Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdame, hermano, Señor Manuel, Padre eterno. Dale tiempo, Señor, para venir con nosotros a reunirse aquí, a congregarse, Señor, en el nombre de Jesús. Dale fuerzas espirituales, Señor, que Él pueda, Señor Dios Padre, venir, Señor, a compartir con los hermanos en la fe, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice su familia, Padre amado. Alabado sea Cristo. Bendice a mi esposa, Señor Dios Padre. Sana su cuerpo, sana su páncreas, Dios. Activa, Señor Dios Padre, todas esos pequeños organismos que tú pusiste en su cuerpo, Señor, en el cuerpo humano, Padre eterno, que restaura todo lo que esté dañado, Señor Dios Padre. Ayuda, Señor Dios Padre, estabiliza su azúcar, Dios Santo Rey, de mi esposa, en el nombre de Jesús. Te pido por nuestros hijos, Señor Dios Padre. Te pido por Dampier, Señor Dios Padre, por Francis, Señor, por Aisli, Padre eterno. Te pido, Señor Dios Padre, por Brian, Señor Dios, por Cecilia, Santo Rey, por Arlé, Señor, para que seas tú, Señor, cubriéndolo, Señor, con tu manto sagrado, para que seas tú, Señor, trayendo bendiciones sobre tus vidas, Señor. No le falte nada, Señor Dios Padre. Bendecimos tu finanza en ese momento. Igual a Stephanie, Señor Dios Padre, y a Nicolás, Señor Dios Santo. Bendice tu finanza, Señor. Ayuda a nuestros hijos, que quiera que estén, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, porque hasta ahora hemos visto tu bondad, tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú has tomado el control, Señor, de todo. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, por la iglesia de Jesucristo, la sinagoga Ica, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Toca los corazones, Señor, para ver si conseguimos el local donde podamos reunirlos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Toca corazones, Señor, a favor de tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Santo es tu nombre, mi Rey. Santo es tu nombre, mi Señor. Alabado sea tu nombre, Rey de Reyes. Santo es tu nombre, mi Señor. Alabado sea tu nombre, Rey. Toma el control, Señor, de esta casa, Dios. Toma el control de los vecinos, Señor. Ayúdanos, Señor Dios Padre. Bendice a nuestros vecinos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido una bendición muy especial para mi hermana Susi, Señor Velázquez, para que tú sanes su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este día tan hermoso de su cumpleaños, Dios. Bendecimos a nuestra hermana Susi, Señor, en este día de su cumpleaños, Padre eterno. Gracias, Señor, por darle salud, Señor. Gracias por darle fuerza a mi hermana Susi, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces, Padre eterno. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre, Rey de Reyes. Te damos gracias por ese nuevo niño que vino al mundo, Señor, de la hermana de nuestra hermana Tania, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por la reunión de anoche, Señor, de la familia Pariona que la hicimos aquí en la casa pastoral, Señor. Gracias por la hermana, la tía de la hermana Tania, Señor, la hermana Irma, Dios. Glorifícate, Señor, en ella. Llénala de tu amor, Señor. Gracias, Señor, por ella habernos venido a visitar en el nombre de Jesús, Padre eterno. Bendice a nuestra familia, Señor. Bendice nuestro hogar, Padre eterno. Bendice, Padre eterno, nuestro matrimonio, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, de una manera muy especial, Padre eterno, para que seas tú, Señor Dios Santo, trayendo, Señor, felicidad, amor y paz, Señor, para que seas tú aumentando la finanza, Señor, de tu iglesia,
Todos los planes, Señor, que tiene mi esposa y yo, Señor Dios Padre, lo ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, dirigiéndonos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice tu iglesia, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Señor, por mi hermana Ethel, por sus hijos, Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendice, Señor, a los hijos de mi hermana Ethel. Bendice su casa, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a mi hermana Ruth, Señor, Padre eterno. Sana su cuerpo, Señor. Haz un milagro sobrenatural en ella, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Bendice, Señor Dios, aún más, Padre amado. Te pido por mi hermana Margot, Señor Dios, por su hijo Juan, Señor, para que seas tú bendiciéndolo grandemente, Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por tu regalo y por tu bendición. Gracias por tu infinito amor, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, mi Rey. Alabado sea tu nombre, mi Rey. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Toma el control, Señor. Alabado sea tu nombre. Mi alma te alaba, Señor. Santo Rey, tú conoces la necesidad, Señor, tanto física como espiritual, de cada uno de mis hermanos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendice, Señor, toda la familia, Señor. Bendice, Señor Dios Padre, a las personas que van a ver este video, Señor, que van a oír este estudio. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Alabado sea tu nombre. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Santo Jesús, Señor. Bendice a Cecilia, Señor, Andrea, Padre eterno. Bendice a nuestro hermano Eduardo Colmenares, Señor. Gracias por su vida, Padre eterno. Gracias, Señor Dios Padre. Gracias por todo lo que has hecho. Alabado sea tu nombre, Rey de Reyes. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Alabado sea Jesucristo. Bueno, mis amados hermanos, Dios me los bendiga grandemente, que el Señor siga multiplicando las bendiciones sobre tu casa, en el nombre de Jesús. En este momento reprendemos todo espíritu de enfermedad de tu vida, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu contrario al de nuestro Señor Jesucristo de tu vida. En este momento rompemos cadenas, unidos en un mismo sentir, en un mismo amor, con nuestra cabeza que es Cristo Jesús, para quien nada es imposible, nuestro amado Padre eterno. Bueno, amados hermanos, los invitamos para el día viernes, para el servicio de oración. Mándanos ahí tus solicitudes de oración, por favor, queremos orar por ti, Alabado sea el Señor. Dios te bendiga. Acuérdate de compartir el video, mi hermano. Es una medida de evangelismo, un método de evangelismo que estamos usando. Comparte el video a todos tus familiares, a todos tus vecinos, a tus contactos, a todos. Comparte el video. Mándanos una señal para saber que estás ahí para orar por ti cada vez cuando veas el video. Y también, amado hermano, mándanos un comentario. Mándanos ahí, escríbenos allí tu necesidad para poder interceder por ti, por tu familia, por tus hijos, para poder orar por las necesidades concretas de nuestros hermanos. Amén. Saludos, pues Dios me los bendiga y nos despedimos con el victorioso con alegría. Alabado sea el Señor. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré a pelear.
Cristo. Dios me la bendiga, mi hermana. Dios me la bendiga, mi hermana Elvia, mi hermana Gladys, mi hermano Manuel. Mi hermana está por allí. Ay, Manuel. Alabado sea el Señor. Bueno, mis hermanos, nos despedimos entonces hasta el viernes y estaremos orando los unos por los otros. Amén. Santo es nuestro Señor. Sigamos intercediendo por las almas. Gloria a Dios. Aleluya.